Buenos días para todos y todas. Hoy vamos a dar inicio a lo que van a ser dos clases de ambiente. En esta primera clase vamos a hablar un poco sobre lo que es el ambiente, lo que son los medios, la contaminación y los contaminantes. Y en una segunda clase vamos a hablar de cómo se contaminan esos medios, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es la definición de ambiente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ambiente? Piensen ustedes a qué hacen referencia cuando dicen, por ejemplo, el ambiente se contamina o el ambiente tal cosa, ¿sí? La definición estricta que se da de ambiente es la que les dejo a continuación. Pueden parar el video, leerla cuando quieran, yo no se las voy a repetir porque se las dejo escrita, pero sí me interesa que quede claro que cuando hablamos de ambiente nos referimos básicamente a ese sistema global que está compuesto por una parte física, biológica, social, y a su vez dentro de esa parte física, biológica y social vive el hombre y desarrolla sus actividades principalmente sociales, económicas y culturales, ¿sí? Entonces, básicamente podríamos decir que el ambiente es el lugar en el que vivimos, ¿sí? El lugar en el que vivimos que está compuesto por agua, suelo, aire y que serían los sistemas físicos, el sistema biológico serían todos los seres vivos que forman parte de ese ambiente, incluido el hombre, pero con el agregado de que el hombre desarrolla actividades dentro de ese ambiente. Entonces, la idea es que nosotros nos veamos como parte de ese ambiente y una parte importante de ese ambiente y que todo lo que nosotros hacemos repercute en este sistema del que formamos parte, ¿sí? Hay distintas visiones de ambiente, hay una visión tradicional donde se define como un componente biótico y un componente abiótico que forma parte de ese ambiente. El componente biótico serían los seres vivos y el abiótico sería la parte física, pero el hombre no tenía interacción con este ambiente del que se habla. Esto estamos hablando de una definición de ambiente de los, no sé, yo era chica y llegué a estudiarla también, vamos a ponerlo hasta los 90. Y después de los 90, principios de los 2000, ya los sociólogos empiezan a tener cierta participación en la cuestión ambiental y dicen, no, el hombre también forma parte de ese ambiente y le agrega sus relaciones culturales, sociales y económicas. Y algo muy importante que es en un momento histórico y lugar en particular, ¿sí? No es lo mismo el ambiente, como decía, en los años 80, 90, 2000, que hablar ambiente en el 2010, 2020, con otro momento histórico y otra realidad. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco de a qué nos referimos cuando decimos contaminación y vuelvo a lo mismo que el punto anterior. Pensemos a qué nos referimos nosotros cuando decimos está contaminado. Sí, es muy común decir el río está contaminado, el suelo está contaminado, el aire está contaminado, pero ¿a qué hacemos referencia con eso? Hay una definición que es la que les escribo acá y básicamente dice que la contaminación se define como la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos en un medio que provocan que este medio resulte inseguro o no apto para su uso. Y pensémoslo de esta forma, acá nos ponemos como en el centro, en el eje de la cuestión ambiental y decimos que si hay una intromisión de algún agente químico, físico o biológico en el lugar en el que nosotros vivimos y no me permite que yo viva en ese lugar, que tome ese agua, que
respire ese aire o que use ese suelo, se llama contaminación. Ahora, cuando decimos que pensemos en un ejemplo de un agente químico, un agente físico o un agente biológico que nos puede llegar a afectar a nosotros, bueno, el biológico ya lo tenemos recontra representado con la situación actual. Pensemos en un agente químico, se nos puede llegar a ocurrir, por ejemplo, algún elemento o un metal pesado, algún elemento tóxico, de todos los que ustedes ya vieron en las primeras clases. Y un agente físico, básicamente ya lo vamos a desarrollar mucho más adelante, pero probablemente la mayoría de ustedes no haya hecho física como materia. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Cuando nos referimos a un agente físico que puede llegar a contaminar un medio, nos referimos principalmente a un ruido o... sí, principalmente es algún ruido, alguna vibración, alguna liberación de energía que hace que el medio se vuelva inseguro, ¿sí? Y cuando hablamos de medio, siempre pensemos en medio como agua, aire y suelo. Esos son los medios que se pueden llegar a contaminar. Entonces, la contaminación tiene 3 componentes que están en su definición. La primera componente es el agente, que es el que se introduce, en la segunda componente, que es el medio, y la tercera componente, que es el uso que nosotros le damos, que se vuelve no apto o inseguro. ¿Sí? Espero que quede claro. Quiero que vean la imagen, quiero que vean y piensen, es un poco exagerada, obviamente, porque la idea es representarlo de una manera que quede clara y que impacte. Pero quiero que a partir de la imagen ustedes identifiquen dónde estaría a priori la contaminación, cuáles serían las componentes de la contaminación que se ven representadas en esta imagen. Y vamos, continuando con la definición, hablar de medios. Ya lo había anticipado un poco, pero cuando hablamos de medios nos referimos a aire, agua y suelo. Principalmente el aire, piensen que yo les voy a dejar la definición en el video y en este texto, así que no me voy a detener mucho en eso, más sí me voy a detener en las explicaciones que podemos llegar a tener sobre el caso. El aire es esa mezcla homogénea de gases que forma parte de la atmósfera terrestre y que permanecen alrededor de la Tierra por acción de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Tiene una composición determinada, esta composición fue cambiando a lo largo de los años, esto se los dice una geóloga, por eso hago hincapié en ello. De acuerdo a la historia geológica del planeta y del momento en el que nos encontremos, porque, dato curioso, el planeta tiene 4.500 millones de años, y en su evolución la calidad del aire y la composición de la atmósfera fue cambiando. En un principio la atmósfera era principalmente de composición ácida, o sea, no hubiésemos podido nunca respirar en la misma, hasta que de cierta manera empieza a evolucionar permitiendo la presencia de la vida tal cual la conocemos ahora. Y esto, ¿por qué se los marco? Porque cuando hablamos de, también lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de calentamiento global, ustedes van a ver que los registros hablan de los últimos 150 años. Entonces, esa composición se mantiene constante, básicamente en su mayoría, o sea, casi un 80% es nitrógeno, en realidad es el 78%, el 20% es oxígeno. Hay un resto de casi un 1% que está compuesto por argón,
y dióxido de carbono, que fíjense la proporción mínima que tiene el dióxido de carbono en ese resto de 0,97%, que es de 0,035%, y sin embargo preocupa tanto que haya un aumento del dióxido de carbono en la composición atmosférica. También vamos a desarrollar por qué. Y de ese resto que queda, podemos nombrar neón, helio, hidrógeno, etc. ¿Sí? Y por último, el ozono en una proporción casi ínfima. Y también la importancia que tiene el ozono en la presencia en la atmósfera. ¿Y por qué? Lo vamos a desarrollar a continuación. La atmósfera tiene una estructura, y nos referimos a estructura desde lo que sería el nivel del suelo hasta llegando a los 120 kilómetros de altura, ¿no? En los primeros 10 kilómetros tenemos la troposfera, que es donde se desarrollan principalmente todas los fenómenos climáticos, ¿sí?, que nosotros vemos. Después tenemos la estratosfera, que la estratosfera es la que contiene la capa de ozono, con ese máximo de ozono presente, que está cerca de los 22-24 kilómetros de altura. Ese máximo de ozono, o esta capa de ozono, como muchos de ustedes deben haberlo visto, escuchado o leído, lo que hace es protegernos de la radiación ultravioleta que proviene del espacio exterior, principalmente del sol. Lo que hace esa capa de ozono es disminuir, no permitir la entrada de esos rayos ultravioletas y disminuir la proporción de los mismos, porque también es necesario para mantener la temperatura de la Tierra, ¿no? Le sigue la mesósfera y por último la termósfera, que es donde se presenta la aurora boreal, que es ese efecto que puede verse en el hemisferio norte y no acá, lamentablemente. Bueno, el próximo medio que vamos a ver es el agua. El agua tiene ciertas propiedades que la hacen característica y están dadas por el enlace que se denomina puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que le confiere este enlace al agua? Básicamente que tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, un punto de fusión de 0 grados centígrados, una densidad de 4 grados, a los 4 grados la densidad máxima que alcanza el agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Y a la inversa, o sea, al contrario de todos los sólidos, el agua sólida es menos densa que el agua líquida, ¿sí? Tiene una viscosidad de 20 grados centígrados, una tensión superficial muy alta y es un solvente excelente. Acá les dejo un poco sobre la influencia del agua en la vida. Y otra cosa que me interesa que veamos, que sí lo voy a explicar, es el ciclo del agua. Como les dije previamente, y esto es un poco de historia como dato curioso, la cantidad de agua que existió en la atmósfera tampoco fue constante a lo largo de... El agua en la atmósfera está como humedad, ¿no? Y tampoco fue constante a lo largo de la historia del planeta Tierra. Tienen mucha participación y mucha influencia en la cantidad de agua que hay en la atmósfera terrestre los meteoritos, que muchos de los que llegan a nuestra atmósfera y llegaron en otros tiempos, tenían una gran cantidad de agua, de hielo. Y los volcanes, por ejemplo, que la emanación de lava, la lava tiene en su composición un gran porcentaje, un porcentaje bastante elevado de agua. Entonces, a lo largo de la historia del planeta, estos dos componentes jugaron un rol bastante importante. Y hoy podemos decir que el agua en nuestra atmósfera es
más o menos constante, en nuestro planeta en realidad es más o menos constante, y se mueve de un lado a otro a través del ciclo del agua. Cuando hablamos del ciclo del agua, como bien lo dice su nombre, no tiene inicio ni fin, sino que es un ciclo, pero nosotros vamos a empezar por el agua contenida en los océanos. Principalmente en este proceso interviene la evaporación de ese agua que pasa hacia la atmósfera, donde puede condensar y volver a caer hacia la superficie terrestre en forma de lluvia o precipitación. Esta precipitación puede formar parte de glaciares, puede pasar a formar parte de agua que escurre en los ríos, puede directamente escurrir sobre la superficie terrestre o puede infiltrar hacia lo que se conoce como agua subterránea, que este agua subterránea también tiene cierto movimiento y puede pasar a alimentar algún lago, río, manantial, etc. Entonces el agua vuelve hacia la superficie terrestre. En todo este ciclo se da el proceso, como les dije, de evaporación, que es el paso del agua líquida a gaseosa. Tenemos el proceso de evapotranspiración, que es la transpiración básicamente de los seres vivos más esta evaporación que se da del agua que está contenida o que forma parte de algún cuerpo de agua. Y el proceso de sublimación, que es el traspaso del agua sólida a el agua gaseosa directamente sin pasar por el estado líquido. Entonces, básicamente esto sería el ciclo del agua y ahora quiero que pensemos, ¿por qué hablamos del ciclo del agua? ¿Por qué vemos el ciclo del agua? Como les dije en un principio, este ciclo lo que hace es indicarnos de cierta forma cómo pasa el agua de un estado a otro y de un lugar a otro. ¿Qué pasa si el agua se encuentra contaminada? Pensémoslo de esta manera. Si yo contamino en algún punto X, también va a depender de qué contaminante, pero ¿qué me permite explicar el ciclo del agua en cuanto a la contaminación? ¿Cómo puedo relacionar el ciclo del agua con la contaminación? Pensemos en eso. También hay algo muy importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de agua. Del agua que hay en el planeta, el 97,5% está contenido en los océanos y solo un 2,5% es agua dulce. De ese 2,5%, casi el 69% están los glaciares y el agua subterránea concentra 30%. ¿Sí? Después hay otros determinados porcentajes donde, fíjense, en mucha menor medida se encuentra el agua superficial y en la atmósfera, el agua de los lagos, de humedad, etc. Y el permafrost, que es el suelo congelado que se encuentra alrededor de los glaciares. Entonces, nuestra mayor proporción de agua la tenemos, como dijimos, en los glaciares, en el agua subterránea y en el permafrost. Resta un 0,4% de todo ese 2,5% inicial de agua dulce, que contiene los lagos de agua dulce, el agua atmosférica, el agua de los ríos, etcétera, que es casi, digamos, ínfimo comparado con el porcentaje que está en los glaciares o agua subterránea. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y la civilización aumenta, y me imagino que las estadísticas ahora con esta situación van a cambiar mucho más, pero el uso del agua en el mundo está dado principalmente por la agricultura, seguido por la industria y después por el agua potable. O sea que básicamente casi toda el agua que nosotros usamos, entre un 87,5% en 1900 a un 68% en el 2000,
se lo lleva la agricultura. ¿Sí? Le sigue la industria, que pasó de un 7,5 en el 1900 a un 25% en el 2000. Esto siempre a nivel mundial. Argentina maneja otros números, porque nuestra matriz industrial es escasa en algún punto y es muy atacada por la matriz, por el sector dedicado a la agricultura, que ve la industria como una competencia. Entonces hay ahí una disputa interesante. En nuestro país la agricultura se lleva cerca del 69% de agua, la industria el 20% y el resto sería uso de agua potable. Vamos a definir lo que es una cuenca. Sin embargo, lamentablemente este cuatrimestre nosotros no vamos a poder hacer nuestro trabajo de campo, que es una parte muy entretenida de la materia, muy linda, que nos permite relacionar la teoría con la práctica. Sin embargo, ojalá si en algún momento retomamos las actividades normales podamos hacerlo, y si no, veremos cómo lo podemos solucionar. Pero, ¿por qué definimos cuenca? La cuenca básicamente, o cuenca hidrográfica en realidad, es un territorio que está drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, precipita en esa cuenca, toda la precipitación va y escurre hacia un único río, y ese único río finaliza su recorrido en un lago, mar o a su vez en algún río un poco más grande. Se delimita esta cuenca por áreas un poco más elevadas, que es lo que permite el escurrimiento de ese agua hacia un punto central. Y esa delimitación o esas áreas un poco más elevadas se llaman divisoria de aguas. Lo que ustedes están viendo, que parece una hoja, en realidad es una cuenca. Lo que piénsenlo en planta, piensen esto como una imagen, una foto gigante de algún lugar por el que escurre un río central, que vendría a ser todos los ríos que drenan sus aguas hacia ese río central, y la divisoria de agua, que es esta línea punteada, que indica que son los puntos más elevados de la cuenca, o divisorias de agua. En las zonas de llanura es muy difícil hablar de divisoria de agua. De hecho, generalmente las divisorias de agua son un poco más políticas o geográficas, por decirlo de alguna manera, o geopolíticas inclusive, que por la naturaleza, inclusive en la zona pampeana, está tan modificada y tan modificado el drenaje natural que por ahí esto es muy difícil de visualizar de manera natural. Sin embargo, por ahí en zonas con un poco más de topografía, de altura, podemos llegar a verlo mucho mejor. Las cuencas se dividen en cuenca alta, media y baja, de acuerdo a, por empezar, la velocidad que tenga el río, la energía dada por esa velocidad y el material que arrastra ese río, ¿sí? Cuando se dice que la cuenca es alta, o en la zona de cuenca alta, el río tiene mucha energía, tiene mucha velocidad, entonces se erosiona mucho. Erosionar es que va desgastando el suelo por el que pasa. En una cuenca media, esa energía se baja un poco y se produce un equilibrio entre el material que transporta y el material que erosiona, el desgaste que produce de su lecho. Y la cuenca baja es cuando se produce la depositación de todo ese material. Nosotros nos encontramos básicamente en la cuenca del río Reconquista. Esta cuenca está compuesta o formada por 18 municipios. La cuenca alta serían los partidos de General Rodríguez, Marcos Paz, parte de Luján, Merlo y Moreno.
La media, José Cepaz, San Miguel, Ituzaingó, etc. Y la baja, Tigre, San Fernando, San Isidro. Fíjense que en la cuenca baja es donde se forma el delta del Tigre, que es donde se depositan estos sedimentos que yo les decía que viene arrastrando el río y donde se baja la energía y forma este tipo de lo que se llaman geoformas como el delta. Esta cuenca se caracteriza o tiene dos particularidades que hacen que su contaminación sea elevada, o tres particularidades que hacen que su contaminación sea elevada. La primera de ellas es que en la cuenca media y baja hay un hacinamiento poblacional bastante importante. La segunda es que no hay una cobertura elevada de agua potable y cloacas, o sea, el saneamiento en esta cuenca es escaso. Entonces pensemos todo lo que nosotros hablamos hasta ahora de contaminación y agua, cómo influye el saneamiento en toda esta situación. Y la tercera es que la mayoría de las industrias que se concentran en esta cuenca son lo que se denominan industrias de riesgo o de tercera categoría, que son a nivel ambiental industrias peligrosas en el sentido de que tienen que tener cierta gestión ambiental, porque muchas de ellas puede ser que generen efluentes peligrosos o residuos peligrosos que hay que tener en cuenta. Acá les dejo un poco lo que son los lagos y dinámica de lagos. No quiero profundizar mucho en el tema porque nosotros casi no tenemos en nuestra realidad lagos, pero sí es importante que sepan que los lagos tienen alguna dinámica diferente. Sí me interesa centralizar o puntualizar en lo que es el agua subterránea por varias razones, pero la primordial es que, como les dije, la cuenca del río Reconquista no tiene o no posee en su mayor extensión agua potable ni saneamiento. Entonces, ¿de dónde tomamos agua nosotros? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Y puedo asegurar que la mayoría de ustedes, si viven en zona oeste, digo la mayoría, no todos, tienen alguna perforación propia para abastecimiento de agua. El agua subterránea no es un río que fluye por debajo de la tierra, ni mucho menos. No en nuestro caso, hay algunos lugares del mundo donde sí, pero no en nuestro caso. Básicamente el agua subterránea es el agua contenida en los poros del suelo, que esos poros están interconectados y le da permeabilidad, y esa permeabilidad permite que el agua sea extraída y que el agua fluya de cierta forma. Puse el ejemplo del mate porque la yerba vendrían a ser los poros del suelo. Cuando nosotros cebamos, el agua que va haciendo, va hinchando esa yerba y va ocupando los espacios que deja la yerba libres. Si la yerba tiene polvo, ¿qué pasa? Se tapa el mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque el polvo de la yerba es una partícula muy pequeña que lo que hace es ocupar esos espacios que dejan libres los palitos de la yerba, y además incluso se puede llegar a meter en la bombilla. Ahora, la perforación vendría a ser la bombilla. Lo que yo hago es pinchar el suelo de cierta manera que contiene ese agua, pongo una bomba y esa bomba succiona. Y lo que hace es sacar ese agua que está contenida en los poros, que en este caso vendrían a ser los espacios que deja libre la yerba. No sé si queda claro, si se entiende cómo vendría a ser la representación. Entonces, para que yo pueda usar el agua subterránea que se encuentra alojada en estos poros y que tiene permeabilidad,
en el suelo, necesito básicamente que el caudal de agua que entrega ese conjunto de rocas que se llama acuífero sea aprovechable para el hombre. Porque puede entregar un caudal de agua muy bajo que no podría llegar a tener ningún uso ni rendimiento. Esto es ya un poco más científico, si se quiere, un corte de la estructura del suelo, donde tenemos básicamente los distintos tipos de acuífero. El primer acuífero que nosotros nos encontramos, que es el acuífero libre o freático, es este acuífero que se encuentra muy cerca del nivel del suelo, que no tiene, fíjense, una capa que impermeabilice ese acuífero, que generalmente está dado por una capa de arcilla o tosca. Entonces tiene interacción casi libre con la superficie terrestre. Entonces, todo lo que yo hago repercute en el acuífero libre, porque no hay una protección natural de ese acuífero. Acto seguido pasamos a el acuífero cautivo o confinado, que se llama, que está entre dos capas confinantes o impermeables, los cuales lo protege un poco más, porque seguramente esas capas van a ser de arcilla o tosca, que diríamos no permite la infiltración de casi ningún contaminante, porque actuarían como filtro, y probablemente este acuífero cautivo sea de mejor calidad que el acuífero libre. Algo que quiero resaltar es la zona de recarga. En superficie, la zona de recarga hace referencia al lugar en el que infiltra el agua que después pasa a ser parte del acuífero cautivo. El freático se alimenta de toda la superficie terrestre, ¿no? Porque casi tiene contacto con ella. Sin embargo, el cautivo o el confinado se alimenta en una zona de recarga donde esa capa confinante casi no se encuentra presente. ¿Qué pasa si yo contamino esa zona de recarga? ¿Sí? Si yo agrego en la superficie de zona de recarga vamos a poner de cuenta, algún agrotóxico. ¿Sí? Si vengo acá, planto y tiro agrotóxicos sin ton ni son, ¿qué es lo que sucede con el acuífero cautivo? Vamos a hablar un poco de lo que es la composición del agua. Creo que algo ya les fui indicando, pero básicamente el agua superficial, su composición química generalmente es variable, en el sentido de que depende de la estacionalidad, depende del vuelco, depende de las lluvias que sucedan en la zona. Pero básicamente podríamos decir que es un agua, o generalmente, al menos en nuestra zona de residencia, un agua no dura. ¿Sí? En cambio, el agua subterránea tiene una composición mucho más constante, si se quiere. O sea, yo voy a un análisis hoy y lo repito a los 6 meses, 7 meses, 1 año, 3 años o lo que sea, y probablemente estemos hablando de una concentración similar entre uno y otro análisis. ¿Por qué? Porque, como les dije, el agua subterránea, al menos de la que nos abastecemos nosotros, tiene una protección un poco mayor a esa contaminación que se puede dar. No sufre o no debería sufrir vuelcos contaminantes. Y la composición del agua subterránea está dada básicamente por las rocas que atraviesa. Entonces, va a ser generalmente constante. Sin embargo, a diferencia del agua superficial, va a tener una concentración de sales mucho más grande. Y a ver si acá no lo puse todavía, pero ¿qué sucede en la zona en la que nosotros vivimos? Y acá generalmente cuando suelo hacer esta pregunta la respuesta es unánime. Si el agua que nosotros tomamos es agua de pozo, ¿qué sucede con ese agua? Por ejemplo, cuando yo la pongo en la pava, en el mate, en
generalmente se ve mucho más cuando la caliento y la hiervo. Pensemos en eso, qué sucede cuando yo caliento y hiervo el agua de la zona en la que vivo. Y cuéntenme qué pasa. Vamos a seguir con el suelo. Básicamente, el suelo es una mezcla de materia orgánica, agua, aire y materia inorgánica. La materia inorgánica está dada por los minerales que provienen de la destrucción de las rocas. ¿Sí? Las rocas es un agregado de minerales que se destruyen, se rompen, se erosionan, se gastan y van dejando partículas más pequeñas que forman parte de ese suelo como materia inorgánica. El agua se aloja en los poros que va dejando esa materia inorgánica, así como también se aloja el aire en esos poros que deja la mezcla de la materia inorgánica con la materia orgánica. Una clasificación de suelos a modo ilustrativo, más que nada, se divide en grava fina, arena gruesa, arena fina, limo y arcilla. La grava fina esto ya casi ni se usa. Se solía usar cuando yo era muy chica, pero en las veredas se ponían el canto rodado. Después googleé en canto rodado y es la grava fina. La arena gruesa y la arena fina la conocemos todos, porque seguramente todos o estuvimos en alguna construcción, o estuvimos en la playa, o vimos algún cúmulo de arena. Le sigue el limo y le sigue la arcilla, que son las partículas más finas que podemos llegar a encontrar en la naturaleza. Hay una diferencia entre limo y arcilla, que esto lo hacemos generalmente cuando hacemos nuestra salida de campo, pero quienes tienen patio por ahí pueden probarlo. Cuando uno amasa cierto cúmulo de suelo en la mano y lo suelta, si se resquebraja y se destruye de cierta manera cuando quitamos la presión, tiene una mayor proporción de limo. ¿Sí? Fíjense que con ese tamaño casi no se puede ver con el ojo desnudo. Y la arcilla es, si yo amaso eso, presiono un poco, suelto y se queda como la plastilina, se queda con la forma que le di, básicamente es arcilla. ¿Sí? Generalmente las partículas finas como limo y arcilla son las que tapan los poros que dejan las partículas gruesas, como la arena fina, arena gruesa y grava fina. Como lo dije previamente, lo que hace la grava y la arena gruesa, particularmente la arena fina también, es darle estructura al suelo, y el limo y arcilla forman parte de esos intersticios o poros que van dejando libres. Mientras más cantidad de partículas finas tenga un suelo, más impermeable obviamente va a ser. Y mientras mayor proporción tenga de partículas gruesas, más permeable, probablemente sea más poroso y más permeable y pueda alojar agua en sus intersticios. ¿Sí? Esto es un poco la evolución del suelo. Como les dije, tenemos una roca que es un agregado de minerales que por acción de la lluvia y el aire básicamente se va rompiendo, se va resquebrajando, empieza a jugar lo que es la materia orgánica con sus raíces, que es lo que va haciendo es seguir rompiendo ese suelo. Y por último, con una evolución relativamente normal de ese suelo, tenemos una presencia de materia orgánica en lo que suele llamarse horizonte O, que es ese horizonte donde crecen las plantas, orgánico y negro, que quienes tienen patio lo conocen bien, y no impermeabilizaron su patio porque eso es pecado. Le sigue un horizonte A, que es donde generalmente están las raíces de esas plantas, que en provincia, en la zona de Hurlingham, suele ser de un color bastante claro. Con la profundidad le sigue un horizonte B. Esto no hay una profundidad definida para cada horizonte de manera, como que yo no les puedo decir el horizonte A llega hasta los 40-60 centímetros, porque eso depende de la evolución que haya tenido el suelo. Esto también es algo interesante de ver en el campo.
El horizonte B es mucho más clarito que el horizonte A, casi ni tiene raíces de plantas. Y por último tenemos lo que se suele llamar roca madre, que es esa roca que empezó a desintegrarse y a permitir la evolución de este suelo. Esto es un trabajo que lleva miles de años. Un suelo no se forma de un momento a otro. La destrucción sí, la destrucción de un suelo es instantánea, pero la formación del mismo es un proceso, insisto, de miles de años. Esto es un poco lo que hablé de los horizontes, como para que lo vean de una manera mucho más gráfica. Y quiero creer que no me queda nada más por último, para dar pie para la próxima clase. Nosotros dijimos que había distintos tipos de contaminantes, como son los físicos, los químicos o los biológicos. Los físicos son, como lo dije en algún momento, debido a un intercambio de energía entre la fuente y el medio. Los químicos es materia inerte orgánica o inorgánica que cambia la composición química del medio. Y los biológicos, creo que ya todos conocemos un contaminante biológico. Son agentes vivos que están compuestos por microorganismos que degradan la calidad del aire, agua o suelo. ¿Sí? En la próxima clase lo que vamos a ver es de dónde provienen estos contaminantes y cómo afectan a los medios de los que nosotros estuvimos hablando hasta ahora. Les voy a dejar 2 o 3 tareas o preguntas para desarrollar, como para que vayamos profundizando en el tema, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase, que les haya parecido interesante, y si queda alguna duda me escriben, me llaman. Les diría que por ahí lo escriban en el foro y después me avisen en el WhatsApp que hay un mensajito en el foro, así estamos todos con conocimiento de las dudas y las consultas.